Hermanos, esta mañana fue un momento muy significativo porque no se lo van a decir ellos, pero por las últimas 5 o 6 semanas, Beto y Erika y el equipo de oración han estado trabajando en una iniciativa nueva donde por primera vez en 5 años tenemos nuestra banda en español, de nuestro servicio en español. Amén. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Los últimos 5 años nuestro ministerio en español se ha parado en los hombros de nuestro ministerio en inglés, y los músicos del servicio en inglés nos han ayudado, pero es cierto, a veces como que el sabor único que solamente aquellos que son parte de la congregación y por lo menos son bilingües le puede dar es diferente, ¿verdad? Y esta mañana es la primera vez en mucho tiempo, 5 años, que sucede. Beto, Erika, equipo, gracias. Alguien está emocionado, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias por el tremendo esfuerzo y gloria a Dios que el Señor sigue haciendo cosas nuevas para su gloria. Gracias por sus dones y talentos. Creo que fuimos bendecidos esta mañana, ¿no es cierto? Amén, amén. Más por venir, así que siga orando, porque así como Pastor Hugo nos ha dicho, al acercarnos unos a otros, al servir juntos, Dios va a consolidar este ministerio para que muchos vengan, le conozcan y le adoren. Y es el corazón. Pastor Hugo está llevando a sus hijas a la universidad, ahorita está de viaje, pero regresa y el Señor está haciendo muchas cosas nuevas para su gloria y bendición de su pueblo. Gracias a Dios por eso. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono grande y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Con 2 cubrían sus rostros. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esas son las palabras del profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando él tuvo una visión de la majestad y la gloria del Dios de Israel. Lo primero que Isaías se da cuenta de la majestad de Dios, que él es rey sentado en su trono, estas ropas que llenaban el templo, símbolo de su poder y autoridad, le dan a entender a Isaías que el Dios con el que está encontrando es diferente y único de cualquier personaje, cualquier cosa en toda la creación. Y él es diferente porque él es santo, santo, santo. Santo significa separado, diferente, único. Nadie como él, puro, perfecto en toda manera, sin mancha alguna, sin carencia alguna. Dios es santo, santo, santo. Y dice: la tierra está llena de su gloria. El Dios de la Biblia es un Dios santo. Pero inmediatamente, al darse cuenta Isaías de que este Dios es santo, se da cuenta también de que tiene él un problema. Dice: ay de mí, porque soy un hombre inmundo de labios y vivo en un pueblo impuro, y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Aún las criaturas hechas para estar en la presencia de Dios, los serafines, su nombre significa criaturas de fuego, quemantes. Aún las criaturas creadas para estar en la presencia de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios, no pueden soportar el fuego consumidor de Dios. Humildemente se cubren los pies, sabiendo que están en territorio santo, se cubren el rostro, porque la gloria de Dios es tan majestuosa que nuestras criaturas tienen que cubrirse, y con nosotros los vuelan, porque la presencia de Dios, el Dios santo de la Biblia, Dios es un fuego consumidor. ¿Cómo es que este Dios santo entonces va a llenar la tierra de su gloria si somos pecadores? Eso es precisamente de lo que el libro de Levítico se trata.
Hemos estado hablando de Levítico en las últimas semanas y Levítico nos ha abierto los ojos, no solamente a nuestra necesidad como seres humanos, sino a la perspectiva del Dios de la Biblia que quiere que seamos partícipes de su gloria. Pero Él es santo y nosotros pecadores, ¿cómo lo va a hacer Dios? Bueno, de hecho el mensaje del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, es que el Dios que nos hizo en Génesis, el Dios que nos dio vida, el Dios que nos rescató en Éxodo, así como lo hizo con el pueblo de Israel, nos salvó de la esclavitud del pecado por la sangre del Cordero, es el mismo Dios que ahora quiere compartir su santidad, su vida, su calidad de vida, la integridad de la vida de Dios con nosotros. Y aunque la caminata va a ser difícil, Dios nos va a transformar a su imagen a costo suyo. Dios provee todo lo que Dios demanda. Sus mandamientos no son caprichosos. Sus mandamientos son un reflejo perfecto de quién es Él. Dios dijo en Levítico, sean santos porque yo soy santo. Levítico 19:2. Hoy vamos a hablar de ello. Dios quiere que seamos como Él, pero no va a ser un proceso fácil. De hecho, va a ser un proceso que es humanamente imposible, que solamente Dios puede darnos lo que Él demanda. Y por eso, al pueblo de Israel, en Levítico Dios proveyó la ley, los sacrificios, el sacerdocio. La semana pasada hablamos de Levítico 16, el día de la expiación. El Dios de la Biblia que es santo es el Dios que provee los sacrificios y una manera de entrar en su presencia a costo de la vida misma de ese sacrificio. Por el Nuevo Testamento y la venida de Cristo entendemos que esos sacrificios son un símbolo de lo que Cristo mismo completaría. Recuerda, Jesús dijo en Mateo 5, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no vine a abrogar, sino a cumplir. Cristo cumplió todas las demandas de la ley y porque entregó su vida por nosotros, Dios ha recibido la satisfacción de su justicia y ahora Él nos es propicio. Su disposición hacia nosotros es benevolente y podemos entrar en su presencia con gozo porque tenemos un nuevo sumo sacerdote perfecto, tenemos el sacrificio que nos santifica y tenemos las promesas de que un día Dios va a terminar lo que ya inició. Por su Espíritu Santo Dios va a restaurar no solo nuestras vidas, sino la creación misma. Pero tú y yo estamos en este proceso de que Dios ya cumplió su promesa en Cristo, pero todavía no ha renovado toda la creación. En medio, Dios está invitando a todas las personas a acercarse a Él. Y a ti y a mí, que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús y ya has puesto tu fe en Jesús, nos está invitando a ser más como Él, santificación, aunque las cosas no sean fáciles. Acompáñame si tienes tu Biblia. Te invito a abrir tu Biblia en Levítico capítulo 17 al 20. Levítico 17 al 20. Vamos a continuar nuestra exposición de Levítico y lo que vamos a ver el día de hoy es que cuando Dios provee lo que su ley demanda, Dios espera que aquellos que Dios les confía mucho, ¿qué espera Dios? Mucho también. Mucho también. Dios nos ha confiado la vida eterna. Dios nos ha dado a su Hijo Jesús, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado una familia y todos los medios de santificación. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó. No hay excusa. Dios espera que no solamente sepamos y creamos su verdad, sino que la vivamos. Déjame preguntarte, ¿será posible que una iglesia o que el pueblo de Dios, será posible que el pueblo de Dios nada más se conforme con el hablar y no transforme su andar? ¿Será posible que nada más seamos puro dicho y no hecho? No digo esta iglesia, otras iglesias hipócritas, hermanos que ustedes conocen. Esta no, ¿verdad? Esta está bien, pero otras iglesias, ¿será posible? Claro que es posible. Te voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros nos conformamos con venir y hacerle marquita de que ya lo hice, ser calentabanca y no dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos transforme. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, vamos a la iglesia por tradición, por religión, por costumbre. Aquí nos vemos muy bonitos, pero allá afuera, a veces aún antes de venir o saliendo de la iglesia, ¿verdad? Comete uno el gran error de decir algo así como esto. Oye, ¿a dónde vamos a comer? Ay, pues que ni esto te puedes tú ayudar solo, todo tengo que hacértelo. Oye, no, espérate, trabajé todo. Y empieza el pleito, ¿verdad?
Vamos a ir tarde a la iglesia, apúrate. Te dije anoche que te prepararas. Y ahí empieza. A veces del dicho al hecho sí hay mucho trecho, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de nosotros no solamente hablemos la verdad, sino que andemos en la verdad y hablemos y vivamos la verdad en amor. En pocas palabras, la pregunta del día de hoy en en Levítico 17 al 20 es una pregunta muy práctica y es esta: ¿cómo se ve una vida restaurada en la práctica? Si la visión de Isaías de este Dios santo nos dice que su gloria llena la tierra y el deseo de Dios es que seamos partícipes de su santidad, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Nomás es puro hablar de iglesia o tiene alguna aplicación práctica en mi vida? Lo que vamos a ver el día de hoy en Levítico 17 al 20 es que la santidad de Dios es lo que transforma cada área de nuestra vida, incluso las más íntimas, como hablamos hace un par de semanas, creando una cultura que valora la vida. Pero aquí está la cuestión: Dios no quiere que se quede en una cultura, Dios no quiere que se quede nada más en una comunidad. Dios quiere que esa cultura que valora la vida, expresada en los rituales de cómo cuidas a tus hijos, tus fluidos corporales, todo eso que hablamos antes, en los capítulos antes del día de la expiación. Dios quiere que esa cultura ahora baje al nivel del individuo, a la aplicación práctica donde cada persona del pueblo de Dios ahora dice: si esta es la clase de comunidad que Dios quiere, ¿cómo debo yo vivir mi vida entonces? Y Dios va a empezar a reorganizar las prioridades de cada individuo en esta comunidad, como lo hizo con el pueblo de Israel, para que reflejen sus valores, lo que a Dios le importa más. No como ceremonias de afuera, sino desde dentro. El profeta Isaías, esta lectura la tuvimos esta semana, por cierto. Si estás leyendo tu diario Permanecer, estamos leyendo ahorita a los profetas y Isaías fue parte de esa lectura, semana pasada, esta semana. Es posible, y fue posible para el pueblo de Israel, hacer todos los rituales y ceremonias de manera externa, pero no ser transformados internamente. Dios le dijo al pueblo de Israel, en Isaías capítulo 1 les dijo: estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado de sus días de reposo, sus lunas nuevas. Todo esto hacen ustedes para quedar bien, pero por dentro están llenos de adulterios, están llenos de toda violencia, están llenos de tantas cosas. Límpiense de todo eso y vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, los voy a hacer blancos como la lana. Si fueran rojos, los voy a hacer blancos como la nieve. Pongámonos a cuenta. Dios no quiere que tú y yo nomás hablemos de las cosas de Dios. Dios quiere que creamos y vivamos las palabras de Dios en el camino de Dios. Y para eso es esta sección de Levítico. ¿Cómo va a ser cada miembro de esta comunidad que valora la vida a una persona que no solamente es santo en su hablar, sino también en su andar? Acompáñame, Levítico 17 al 20. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Antes de darle respuesta a la pregunta, vamos a ver a grandes rasgos estos capítulos a panorama amplio. Como puedes ver, son un montón de versículos del 17 al 20. Obviamente, hacerle justicia a cada versículo nos tomaría mucho. No tenemos el tiempo de hacerlo, pero te voy a pedir lo siguiente. Si tú eres parte de nuestros suscriptores al correo electrónico que enviamos semanalmente, nuestra carta de información donde hay anuncios y un pequeño saludo de tu servidor, cada semana, una semana antes, yo te voy a dar un poquito de un anticipo de lo que se va a tratar el mensaje, qué pasajes vamos a ver. Si no te has registrado, puedes ir a nuestra página de internet y suscribirte a este servicio. Pero lo que yo te voy a pedir es que cuando vayas a tu casa, porque vamos a hablar de cosas muy personales, leas estos capítulos otra vez, versículo a versículo. Algunos de ellos van a ser de reto, algunos de ellos vas a sentirte que te quieres echar una pestañita, pero te sientes así, no porque no sean importantes, sino porque tú y yo, aun cuando a lo mejor ya estamos en Cristo, aún así sigue siendo un reto para nosotros vivir el estándar de Dios. Si tú fueras uno de esos ángeles, en la presencia de Dios dirías: esto es majestuoso, porque refleja la santidad de Dios. Y tú y yo estamos ahorita en un proceso donde somos en la práctica todavía no perfectos en nuestra santidad, y por eso a veces esto se siente tan aburrido y una película de 2 horas y media se siente como que duró tan poquito, ¿verdad? Qué entretenido. Esto no es para entretenernos, esto es para transformarnos a imagen de un Dios santo, y por eso es tan difícil, porque estamos tan lejos de ello. Entonces te invito a que tú en tu casa lo leas, pero vamos a ver varias cosas a vuelo de pájaro juntos. Mira, si me acompañas, capítulo 17.
Nada más voy a leer unos versículos, 17 versículo al 4, 5, déjame leerlo. Dice así, Levítico 17:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová será culpado de la sangre del tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios y que los sacrifiquen en medio del campo para que sus sacrificios, los que sacrifiquen en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Simplemente leer estos cuantos versículos, tú y yo empezamos así como que pan con lo mismo, ¿verdad? Va a hablar de los toros y las cabras y ponen las manos y la sangre y los procedimientos tan detallados de lo que se trataba. Okay, aparentemente aquí ya otra serie de leyes. Si tú te acuerdas, cuando hablamos de la estructura literaria de Levítico, yo te dije que en medio de Levítico, el capítulo 16, el día de la expiación, es el centro donde Dios resume todos los temas de Levítico y los trae juntos en esta ceremonia. A los lados del capítulo 16, los anteriores y los que vienen después, están las leyes de los rituales y también las leyes individuales de cómo practicar la justicia de Dios. Ahorita estamos al nivel donde las cosas de las que habló Dios en términos generales para todo el pueblo ahora son para que cada individuo empiece a examinar su vida y preguntarse, ¿estoy viviendo como Dios quiere? Aquí están todas las implicaciones prácticas. Y tú dices, bueno, pero ¿qué tiene de práctico esto de que traigan los animales? Mucho. Como vamos a ver en un momento, hay varios temas en estos capítulos. Básicamente hay 3 temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Capítulo 17 y capítulo 19, los primeros versículos del capítulo 19, nos hablan acerca del caminar de cada israelita en su relación con Dios. Todo esto de los sacrificios del santuario es su relación con Dios y tiene que ver con el tipo de adoración que el pueblo de Israel debería tener, lo que le importa más a Dios. En otras palabras, ¿cuáles van a ser las prioridades que van a dirigir la vida práctica del pueblo de Dios? Dios nos dice, primero, tu relación conmigo. Segundo, vamos a ver, capítulo 17 más tarde, capítulo 18. Dios también quiere no solamente que tu relación con Él esté bien verticalmente, Dios quiere que también tus relaciones horizontales con tus semejantes reflejen la santidad de Dios. Hay ciertas cosas que no son apropiadas para el pueblo de Dios en sus relaciones con otros seres humanos. Y Dios nos va a hablar de cosas muy personales. Dios nos va a hablar de nuestra sexualidad, Dios nos va a hablar de nuestras familias, Dios nos va a hablar de nuestros trabajos, Dios nos va a hablar de nuestra espiritualidad, muchas cosas. Dios nos va a hablar incluso de si debes hacerte tatús o no. Vamos a ver. Por último, el capítulo 20. Ven conmigo al capítulo 20, quiero que lo veas. Capítulo 20. Por cierto, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, Dios nos va a hablar también de cómo tratar al extranjero, al huérfano, a la viuda. Dios va a hablar de todo eso aquí en este pasaje. Capítulo 20, por fin, nos va a hablar acerca de las penas por actos de inmoralidad. En este contexto, ¿cuáles eran las sentencias para personas que en Israel cometían adulterio o personas que hacían diferentes cosas? Capítulo 20 habla acerca de la responsabilidad por sus actos. Entonces vamos a ver si podemos examinar estos capítulos un poquito complicados en cómo están puestos, pero ver lo que está detrás del corazón de Dios por darnos esos mandamientos. Entonces, ¿cómo se ve una vida restaurada en la práctica? Vamos a ver hoy que las vidas restauradas del pueblo de Dios demuestran su amor a Dios y al prójimo en 3 áreas. Ahora, su amor a Dios y al prójimo. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Bueno, conforme vayamos a ver ahorita te vas a dar cuenta que lo que motiva a Dios a dar sus mandamientos, aunque a veces no nos gusten, realmente es un corazón de amor. Aquí en Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 18, Dios empieza a dejar ver lo que está detrás de su ley. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús
refiere este versículo y nos dice cuál es la motivación de Dios con darnos sus mandamientos. Mira lo que dice Levítico 19, versículo 18, solo para empezar a ver el corazón de Dios. Dice, no te vengarás, Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino ¿qué? ¿Perdón? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí en un pasaje remoto en Levítico está este pequeño versículo donde Dios le dice, mira, la realidad detrás de todos sus mandamientos es que el estándar que Dios quiere para su comunidad de cómo tratarse con su prójimo es que tú le ames como a ti mismo. En el Nuevo Testamento, cuando vienen y confrontan a los religiosos a Jesús, los fariseos le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús cita, no de Levítico, sino del libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. En Deuteronomio, que no es parte de este pasaje, pero es parte del contexto del Pentateuco, en Deuteronomio Dios nos dice lo que motiva a Dios en darnos mandamientos para relacionarnos con Él. Y en Levítico nos dice lo que motiva a Dios en darnos mandamientos de cómo relacionarnos unos con otros. Escucha Deuteronomio 6, 4 al 5. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Estoy citando los 10 mandamientos, Éxodo 20. No, Deuteronomio 6, 4 dice así. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, Jesús dice, ese, que ames a Dios con todo tu ser. Y Jesús dice, el segundo es muy semejante, es un reflejo de ese mandamiento, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la ley y los profetas. Dios es amor. Y Pablo nos dice en Romanos que el que ama ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, el amor hace bien al prójimo. El amor pone a Dios sobre nuestros intereses egoístas. Lo que motiva a Dios en darnos esos mandamientos, darle al pueblo de Israel sus mandamientos y después refrendar muchos de ellos en el Nuevo Testamento, es su amor por nosotros, es restaurar nuestras vidas, es que participemos de su santidad. Santidad significa integridad y plenitud de vida. Es lo que Dios quiere para nosotros, aunque a veces no nos caiga muy bien. Entonces, vamos a ver esta primera, cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Dios quiere que lo pongamos a Él primero y en sus términos, no los nuestros. Ven conmigo de nuevo, Levítico 17. Cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel que traigan los sacrificios al santuario, Dios tiene un propósito con esto. Nos quedamos en el versículo 6. Regresa conmigo, vamos a leer un poquito más del contexto. Levítico 16, voy a leer desde el 5. 16:5 dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifiquen en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Déjame preguntarte, ¿a quién quería Dios que sacrificaran sus sacrificios, el pueblo de Israel? ¿A quién habían de sacrificar los sacrificios los israelitas? No me digas que ya te dormiste. No, despierta. ¿A quién? ¿A quién quería Dios que sacrificaran? Ahí dice, léelo conmigo. A fin de que sacrifiquen ellos sacrificios de paz. ¿A quién? A Jehová. Pues a Él, ¿verdad? Dios quería que le sacrificaran a Él. Dices tú, pues eso, pues ¿quién no? Pero tantito. Es que en el contexto del pueblo de Israel, ellos estaban rodeados de todo tipo de religiones y pueblos paganos. Y adivina qué es lo que la gente hacía. La gente sacrificaba a quien a ellos les daba la gana. Sacrificaban sacrificios en los montes, sacrificaban sacrificios en lugares altos, sacrificaban sacrificios en templos de adoración de cultos de fertilidad, donde ellos pensaban que podían adorar a sus dioses a través de relaciones sexuales. Es una locura. Sacrificaban a dioses caprichosos del trueno, de la lluvia, de la fertilidad. Era un desastre. Y Dios les dijo, tú ya no vas a estar a la merced de lo que los paganos adoras. Tú vas a tener un punto de referencia, y tu punto de referencia va a ser mi santuario, donde mis sacerdotes te van a enseñar mi palabra, mi ley. Y los únicos sacrificios que tú vas a traer son los sacrificios que yo te enseñe y que apunten a lo que yo voy a hacer por ti, no lo que tú estás haciendo por mí. El pueblo de Israel iba a ser bien diferente de todas las naciones paganas. Los paganos adoraban lo que a ellos les daba la gana y como ellos querían.
Pero la adoración bíblica, la adoración de Dios con su pueblo, era una adoración donde no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Dios dice. Te guste o no, me guste o no, Dios dice, eso es. Oye Dios, pero es que el santuario está allá, yo estoy aquí. Ajá. Tu adoración va a ser un acto de obediencia. Obediencia a mi palabra, pero hay más. Mira, tú sigues leyendo, dice, vas a adorarme en el santuario donde yo te diga. Luego dice versículo 6, el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, quemará la grosura en olor grato a Jehová. De nuevo, recordatorio de lo que Dios dijo en los primeros 7 capítulos, instrucciones para la ofrenda. Todo eso, dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. ¿Te fijas? Escúchame bien. Desde Génesis capítulo 3, los seres humanos somos personas cuya necesidad más grande es adorar. Dios nos hizo a su imagen para adorarle. Nuestro corazón, dice Agustín, está sin descanso hasta que descanse en Dios. Pero, como Juan Calvino dice, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Tú y yo en nuestro corazón busca por todos lados a qué adorar, y aquello a lo que adoras, en eso te conviertes. Cuando los paganos adoran animales o dioses caprichosos, esa moralidad es la moralidad que ellos reproducen. Eso nos dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Lo que adoras es en lo que te conviertes. Y Dios dice, yo no quiero que adores demonios, porque en eso te vas a convertir, una moralidad de demonios. ¿Cómo Dios va a vencer nuestra idolatría? Dice Dios al pueblo de Israel, vas a adorar aquí conmigo. Pero hay más. Versículo 8, mira lo que dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto y sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado del pueblo. Versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Versículo 11, increíblemente importante. Escucha lo que dice ahí. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. A ver, ¿qué está pasando aquí? Este Dios que le pide a los israelitas que vengan a este santuario único, donde van a traer sus sacrificios a Dios, a Jehová, les dice también, la sangre, que es la vida de los animales y la vida humana, no te la vas a comer, porque Dios la dio para hacer expiación, para limpiar tus pecados. Porque la sangre tiene magia, ¿verdad? No, a ver, espérate. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Si tú vas a algunos lugares, cultos que promueven sacrificios de animales, vudú, otras cosas, sangre tiene poderes mágicos, aguas. Nada que ver con esto. ¿Qué está diciendo Dios? Ok. Recuerda que te dije que los rituales crean una cultura y un contexto que valora la vida, ¿verdad? Dios nos dice aquí en el versículo 11, capítulo 17, que la vida de la carne en su sangre está. Déjame preguntarte, si tú vivieras en este contexto antiguo y te cortas las venas aquí y empiezas a desangrarte, ¿qué te va a pasar si te desangras completamente? Te mueres, ¿verdad? Se te sale la sangre, se te sale la vida. La sangre representa la vida entera de la persona. Si te quitan la sangre, se acabó. Pero representa más. Por los sacrificios de estas víctimas, la sangre derramada representa una vida inocente rendida por otro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando habla en algunos contextos en Génesis de derramar la sangre de un hombre, cuando alguien derrama la sangre de un hombre inocente en un crimen, Dios le pide cuentas a esa persona de su vida. Ojo por ojo, diente por diente. Tú derramas la sangre de una persona en la vida de la persona, tu vida va a pagar por ello. Ahí no hay sacrificio que valga.
La sangre es un símbolo de la totalidad de la vida de alguien, lo cual tiene tremendo significado a la luz de la vida de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando tú y yo decimos que somos limpios por la sangre del Cordero Cristo Jesús, ¿qué estamos diciendo? Vamos a suponer que Jesús nada más se hubiera cortado tantito y su sangre sale y en una bolsita como de transfusión no la pone. ¿Significa que si te unta Jesús un poquito de su sangre ya la hiciste? No, cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, habla de su sacrificio, ¿verdad? Su sacrificio, su muerte en la cruz, que Jesús se rindió por nosotros, dio su vida para pagar por nuestros pecados. Esa es la idea de Levítico 17. La sangre de esta víctima representa una vida inocente por un culpable, un sustituto, un sacrificio sustitutorio que Dios proveyó para rescatarnos. A lo mejor ahorita no me oíste decir nada de todo este rollo, pero tú estás bien preocupado porque a ti te gusta la moronga. ¿Sabes qué es la moronga, verdad? Es como un tipo de chorizo, pero hecho con sangre. En México hay algunas partes donde es muy popular. Y dicen algunos que es muy sabroso. Y gracias a Dios yo nunca lo he probado, porque así como no me gusta el murciélago, tampoco me gusta la moronga. Entonces, oye pastor, pero tú dijiste hace un par de semanas que en el Nuevo Testamento ya podíamos comer de todo, ¿no? Porque Jesús dijo que lo que Dios limpió no lo llames inmundo. A ver, espérame un tantito. Sí, puedes comer de todo aquello que es comida. Pero en este pasaje y también en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, cuando el Concilio de Jerusalén está pensando aquellos de que van a ser parte de la iglesia o no, Hechos 15, mirando las leyes de Levítico en este pasaje, renueva la idea de que no hemos de comer sangre. ¿Por qué? Ahí te va por qué. Porque la sangre en la Biblia no es comida. La sangre es la vida misma del animal que tiene que ser derramada en la tierra, porque, escúchame bien, es bien importante, toda la vida, sea humana o animal, le pertenece últimamente solamente a Dios, no a ti y no a mí. Y nosotros, como seres humanos hechos a imagen de Dios, guardianes y administradores de su creación, no somos tiranos. No tenemos la libertad de disponer de ninguna vida como si nos perteneciera. Cuando Dios te da permiso de comer comer carne, porque vivimos en un mundo caído, le dijo Dios al pueblo de Israel, derrama su sangre en la tierra. Sangre no es comida. La sangre es lo que Dios te ha dado para hacer expiación por lo que Cristo haría después. Su sangre derramada en la cruz, su sacrificio. Es un símbolo poderoso que nos recuerda que nosotros no somos Dios y somos límites. Tenemos límites aún en nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la adoración a Dios? Tiene todo que ver. Si Dios es soberano, quien nos da vida, la pregunta es esta: ¿qué vas a hacer con esa vida que Dios te da? Bueno, en Levítico Dios nos dice, Dios te da esta vida habiendo pagado por tus pecados con un sacrificio para que tengas una segunda oportunidad de ponerlo a Él primero y obedecer su palabra. En lugar de regresar a Génesis capítulo 2, donde Dios te manda algo y lo ignoras y acabas en el desastre que está, ponlo a Él primero, pon su palabra y primero, y ya te va a ir bien. Y mira cómo empieza a verse esto. Acompáñame al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1 empieza a hablar de tu relación con Dios. Dice allí, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí está el versículo que es el tema de todo Levítico. Vas a ser como yo. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, no haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Bueno, un recordatorio de los 10 mandamientos un poquito, pero está diciendo, yo quiero que seas como yo. Yo quiero que tú vivas la vida que yo vivo. Sé santo como yo. Vas a ser diferente a las naciones, porque vas a ser como yo. Y luego dice, no tengas ídolos. Acércate a mí en mis términos, no los tuyos. Y ahí mismo, no sé si lo notaste, cuando Dios está hablando de su relación con nosotros, Dios dice que temamos, honremos a nuestros padres. ¿Qué tienen que ver los padres ahí en el contexto de nuestra relación con Dios? Todo. Si tú me preguntas, yo creo que Dios está hablando de dos cosas importantes en nuestra relación con Dios. Primero, el valor de la vida, el valor de la sangre, los sacrificios, el valor de la vida. Pero segundo, el valor de la autoridad.
Si nosotros vamos a ser personas que pongan a Dios primero y vamos a respetar su palabra, entonces vamos a respetar el orden moral que Dios ha establecido en el universo. Primero Dios, pero luego vamos a pensar en nuestro semejante inmediatamente. Para agradar a Dios tenemos que tratarnos unos a otros bien también. Y eso comienza en cómo tratamos a nuestros padres. Nuestros padres, sí, nuestros padres. Déjame decirte por qué. Idealmente el modelo original de Dios para la humanidad es que Dios, el Creador, quien nos hizo, sea quien sea preeminente y la prioridad número uno de nuestra vida, pero bajo su autoridad, que vivamos como seres humanos relacionándonos unos con otros de tal manera que le agrade a Él. Y lo primero que Dios creó para que como sociedad funcionáramos es la familia. Primero el matrimonio, un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y después la relación de los padres con sus hijos. Como hijos, escúchame bien, si aprendemos a respetar la autoridad de nuestros padres, lo más probable es que nos convirtamos en personas que funcionen bien con otros y que respetemos a Dios. Si no respetas a tus padres, no tienes respeto por autoridad alguna. Y lo vemos en una sociedad donde niños muchas veces crecen sin padre o sin madre, ¿verdad? ¿A quién respetan? Pues a nadie. Porque un niño así aprende a sobrevivir como pueda. Pero idealmente en el mundo de Dios, Dios quiere que el aprender respeto con nuestros padres sea un reflejo de nuestro respeto por Dios también. Por eso Dios lo puso allí. Entonces, pocas palabras. ¿En qué consiste la adoración bíblica de cada persona que dice ser parte del pueblo de Dios? Un respeto por la palabra de Dios y la importancia de Dios en nuestras vidas, que se manifiesta en nuestra vida familiar en cada aspecto, empezando con nuestros padres. A ver, pastor, hazme la práctica y fácil. ¿Cómo se ve esto? Que vamos a suponer que tú te acabas de cambiar aquí a Duncanville y vienes de otra ciudad, de otro estado, vienes de otro lado, de otro país. Y tú conoces ya a Dios, conoces a Cristo, tú eres creyente en Cristo. Y tú dices, yo quiero asistir a la iglesia. Bueno, la iglesia no es un lugar donde asistes, pero sí es una comunidad, ¿verdad? Tú eres la iglesia. Pero vas a buscar iglesia. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas una iglesia? No, pues quiero primero que la música esté guapachosa, ¿verdad? Porque si es aburrida, no. Y luego, pues que haya un buen predicador, no como el pastor López, no. Alguien que, ok. Lugar, edificio, cercanía, ok. Todo eso es parte de lo que hay alrededor aquí habiendo tantas iglesias. Pero ¿será eso lo que a Dios más le importa? La adoración bíblica no se trata tanto de lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta. Se trata de lo que Dios valora y Dios nos dice en su palabra. Entonces mira, ¿cómo sería una adoración bíblica? Que a donde tú vayas buscando una comunidad, tú busques gente que oiga y predique la palabra de Dios, crea la palabra de Dios y viva la palabra de Dios en su comunidad y en sus vidas personales, en su familia. Eso es lo que la adoración bíblica es. Dios quiere que tú y yo seamos personas, como dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 12. Dios no quiere que nos conformemos a este mundo, que seamos diferentes, sino que nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos, Señor, yo soy tuyo. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios y la obedeces, cada vez que tú le cantas, Hebreos 13 dice, Dios busca sacrificios que son frutos de labios que confiesen su nombre. Cada vez que tú le cantas o le adoras, ¿sabes qué estás diciendo? Señor, yo te pertenezco a ti, mi lealtad es tuya. Eso es lo primero que Dios quería de su pueblo. Pero no solo eso, hay más. Segundo, Dios quería también que su pueblo tuviera una integridad moral en sus relaciones humanas, comprometidos con la santidad de unos de otros. Y esa santidad era una santidad que tocaría su integridad sexual y social. Mira lo que dice en el capítulo 18. Ahora, capítulo 18 es un capítulo largo. Te voy a invitar que tú lo leas en casa con detalle. Pero te voy a leer suficiente el capítulo 18 para hacerte incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque Dios va a empezar a agarrar su lámpara y poner su luz en cada área íntima de nuestra vida. Capítulo 18 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios.
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Tus palabras. Dios les dice aquí: yo te voy a dar una nueva vida, y no se va a parecer a la vida que tenías del lugar de donde vienes ni al lugar donde vas. Tú vas a ser un ciudadano de mi reino y vas a vivir de acuerdo a mis leyes, no las costumbres de la gente que haga. Has oído el dicho, ¿verdad? Cuando vayas a Roma, haz como los romanos. No. En la Biblia, si tú sigues al Dios de la Biblia, Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Ahí te va. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Dices tú: oye, pastor, eso se va sin decirlo, pues es mi mamá, pues ¿cómo te atreves? En esos versículos siguientes, Dios se toma el tiempo de decirle al pueblo de Israel lo que es apropiado y no apropiado en su sexualidad. Te voy a decir por qué. Porque el pueblo de Israel en ese tiempo, y aún nosotros hoy, estamos rodeados de todo tipo de inmoralidad. Déjame preguntarte: ¿crees que en nuestra sociedad hoy en el siglo XXI exista el incesto? Las relaciones íntimas con un pariente cercano, entre padres o entre hermanos de sangre, ¿existirá? Sí existe el abuso de menores por todos lados. ¿Sabías tú que cuando los menores son abusados, gran porcentaje de esos menores son abusados por un familiar o alguien de tremenda confianza en la familia? El abuso existe en nuestra sociedad, así como existe ahí, y Dios empieza a desenmarañar la madeja y decirles: el incesto está fuera de mi voluntad. Pero no solamente eso. Si tú sigues leyendo todos estos pasajes, no solamente el incesto, las relaciones homosexuales fuera de la voluntad de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están fuera de la voluntad de Dios. Los Romanos capítulo 1 y capítulo 2, la primera de Corintios, fuera de la voluntad de Dios. Pero hay más. Dios habla acerca de la bestialidad. ¿Qué es la bestialidad? Relaciones con animales. ¿Cómo se atreve? Mira, te voy a decir por qué Dios nos dice esto. Porque la humanidad en miles de años no ha cambiado mucho. Nuestro pecado y nuestra carne sigue buscando lo que a nosotros nos dé la gana. Y te lo voy a contestar con una sola palabra como evidencia: Internet. Si tú te metes en la Internet, tú te vas a dar cuenta que hay todo tipo de grupos que promueve y sigue promoviendo todo esto y cosas peores. No te aburro con los vicios de nuestra humanidad caída y sociedad, pero nuestros niños tienen en la palma de sus manos, cuando le compras un teléfono, todo el Internet. Y si no eres cuidadoso como padre y le pones filtros a tus niños en su cuarto, tienen toda la corrupción del mundo en la palma de sus manos. Tú vas a ser diferente. 1 Tesalonicenses 4 nos dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, de deseo desordenado como los gentiles. Dios es vengador de todo esto. Hebreos capítulo 13 nos dice: honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Pero a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Capítulo 18 habla acerca del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relaciones íntimas con, si estás casado, con alguien que no es tu esposa, la esposa de alguien más, el esposo de alguien más. Eso es pecado. Es que, pastor, la homosexualidad es el peor pecado. No, es uno entre muchos pecados sexuales. La fornicación es pecado. ¿Qué es fornicación? Si tú no estás casado, tienes relaciones fuera del matrimonio. Todo esto está fuera de la voluntad de Dios. Y hermanos, nuestra sociedad y nuestra cultura, especialmente nuestro pueblo hispano, está infestado de todo tipo de pecados de este tipo. Pues hay que vivir juntos nomás. No estamos casados, pero ahí la llevamos. Las biles son más baratos. No, espera tantito. Estás destruyendo tu patrimonio y tu vida misma. Y hay más. Acompáñame al capítulo 19. No solamente es nuestra integridad sexual, pero también esta es nuestra integridad social y moral. Mira en el capítulo 19, versículo 7.
Versículo 7 dice, versículo 9. Versículo 9 dice, Levítico 19:9. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en su casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego. No pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando. Ay, pastor, pues nomás fue petición de oración. No, ese fue un chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Escucha. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y leyes, versículo 19 en adelante, leyes de nuestro comportamiento unos con otros. Si tú amas a Dios y lo pones primero, ¿cómo se va a ver esto amando a tu prójimo? Así se ve. No un grupo, no una comunidad de gente chismosa, gente que habla la verdad. No gente que hace injusticia, no gente que se aprovecha de sus trabajadores, no gente que comete fraude fiscal ahí. No, los impuestos, ¿cuánto quieres que sea? No, pues nomás ponle ahí. No trabajaste esas horas, pero el supervisor ni ve, nomás ponle más horas. Justicia. Fíjate qué hermoso. El ciego y el sordo, pues no te oye, maldícelo por diversión. No, ten temor de Dios. Dios te oye en donde tú estás. Dios te ve donde tú andas. Ten misericordia de los que tienen menos, de los que del discapacitado. Aquí mismo, en estas categorías, habla acerca del extranjero. Mira, déjeme buscártelo. En el versículo 34, versículo 31, desde el 33, 19:33, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, muchos de nosotros no nacimos en este país. Venimos buscando una mejor vida y Dios nos concede una mejor vida. ¿Para qué? ¿Para que no la bebamos? ¿Para que hagamos despapalle? No. Mira qué interesante. Dios hizo espacio en el pueblo de Israel para que cada persona fuera tratada con dignidad. A ti no te gusta que te pongan una categoría y te digan tal o cual nombre, ¿verdad? Eso no debería de ser. Aquellos que tienen poder tienen que usar su poder para dignificar a cada persona. No significa que no haya leyes. Sí, cada país es responsable de que su sociedad tenga leyes que promuevan el orden público y que esas leyes se respeten. No hay para dónde moverse. Toda nación tiene esa responsabilidad dada por Dios. Eso nos dice la carta a los Romanos. Nos dice Pedro. Nos dice toda la Biblia. El orden le pertenece a Dios. Si tú rompes la ley vas a tener consecuencias, pero no todas las leyes humanas reflejan los valores de Dios. Dios valora personas, sean nacidas aquí o donde sea. Y como iglesia particularmente, somos ciudadanos del cielo primero y luego ciudadanos de cualquier otro lugar. Como iglesia en el Nuevo Testamento, la gran comisión es para toda nación y toda generación. Si alguien viene aquí y no tiene papeles, más vale que se busque otra iglesia. No. Esta iglesia es para todo tipo de persona, tenga o no tenga, sea o no sea. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos los seres humanos y nuestra responsabilidad como iglesia es amar y servir. No significa que no haya leyes, pero sí significa que como iglesias debemos de ayudar a las personas en su necesidad, respetando su dignidad y ayudarles de la mejor manera que puedan a encontrar la manera de hacer lo correcto. Una atención muy grande, pero el punto es que Dios cuida del extranjero, de la viuda, del huérfano, del ciego, del sordo, del trabajador. Y aquellos que tienen poder tienen la responsabilidad de usar su poder, su dinero, su posición para el beneficio de otros. Mira, déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres un empresario. Tú eres bueno a hacer negocios y dinero. Adelante, haz dinero, haz empresas, pero no solamente para hacerte rico. Nada de malo si te haces rico, siempre y cuando utilices tu riqueza para la gloria de Dios y para bendición de otros. Si te haces rico nada más acumulando millones y millones de dólares, nada más para ti,
y te aprovechas de tus trabajadores, les pagas una miseria, no les das beneficios, si lo haces por codicia, ahí hay un problema. Y Dios te va a pedir cuenta de ello. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Cuando tú amas a Dios y lo pones primero, eso tiene que demostrarse en cómo tú amas a tu prójimo. Así se ve una vida restaurada, una vida que ama a Dios y al prójimo. Y se ama a sí mismo en obediencia a la palabra de Dios. Respeta la dignidad de Dios. Por último, ¿qué pasa si yo veo todo esto y digo, ay, ¿sabes qué? Yo hago lo que a mí me da la gana? No hay problema, éntrale, aún como creyente. Si nomás hablas y no vives, capítulo 20 nos dice que tú y yo somos responsables delante de Dios por las consecuencias de nuestros actos. Si tú eres un creyente y vas y vives tu vida en inmoralidad, éntrale, pero va a haber consecuencias. La Biblia dice, Dios al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Como iglesia existe la disciplina como iglesia, donde si tú vas a vivir un estilo de vida abiertamente contrario a la voluntad de Dios, entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Ahí hay un problema. Si tú vas a vivir tu vida en pecado, no vas a estar en comunión con Dios y con su pueblo. Vive como tú quieras, pero no nos pidas que seamos cuates, ¿verdad? Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Vas a tener consecuencias. Las consecuencias del capítulo 20 son pena capital para un adúltero y tantas otras cosas. En el Nuevo Testamento no somos la teocracia de Israel, somos la iglesia. Las cosas han cambiado, pero no la santidad de Dios. ¿Qué ha cambiado? Dios nos ha dado un Salvador cuya gracia ha abierto un paréntesis donde él, habiendo cumplido la ley, nos invita a arrepentirnos del pecado y recibir su santidad por su Espíritu Santo que vive en nosotros. Su ley no ha cambiado en términos del estándar de santidad, pero la provisión de Dios con Cristo nos da lo que ninguno de ellos tenía aún, pero no significa que no haya consecuencias. Si tú pecas, el pecado siempre trae como consecuencia muerte de alguna manera. No abuses la gracia de Dios. Arrepiéntete y vive su santidad antes de que llegue su disciplina. Entonces, ¿con qué te dejo hoy? Cuando vayas a casa, aún hay más allí. Te dejo con esto. Una vida restaurada no toma el pecado a la ligera. Por el contrario, se compromete a adorar a Dios según sus propios términos, viviendo con integridad moral, sexual y social, tomando el pecado en serio. Sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque en medio del contexto donde vivimos, ninguno de nosotros, Señor, ninguno de nosotros podemos cumplir tu justicia solos. Pero por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú nos has provisto todo lo que necesitamos, Señor, para que podamos participar de tu santidad. Señor, aquí ya vemos algunos que nuestras luchas han traído tanta culpa, Señor, a nuestro corazón, pero Señor, hoy venimos a esta mesa arrepentidos del pecado, buscando tu gracia. Señor, si hay alguien aquí en esta congregación que está atrapado en cuestiones de su moralidad, su sexualidad, en cuestiones de deshonestidad o amarguras, cualquier pecado, Señor, yo te pido que tú nos perdones, Señor, nos limpies, que nos des la gracia de la confesión y el perdón y que nos restaures, Señor, al venir a esta mesa. Hoy recibimos tu gracia por la obra de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre.